Muchas gracias con todos. Ya me indica el ponente, ya lo tenemos en sala, nuestro primer ponente, quien va a estar hoy día compartiendo sus conocimientos con nosotros. Vamos a dar inicio a este seminario denominado Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos Aplicada. Les saluda la ingeniera Sandra Valdivieso, en nombre de la Universidad Señor de Zipán y de la incubadora de emprendimiento Incuba USS. Nos complace darle la cordial bienvenida a este primer día del seminario, el cual se va a desarrollar en 4 días, va a estar desde el 19 hasta el 22 de septiembre. Como se sabe y como es de conocimiento, la inteligencia artificial y la ciencia de datos han revolucionado la forma en que entendemos y abordamos una multitud de desafíos en diversos campos, desde la medicina hasta la industria, la educación y la investigación. Este seminario reúne a expertos y apasionados que exploran estas nuevas o estas tecnologías emergentes y van a compartir con nosotros su experiencia y van a abrir diálogo sobre el impacto que estas disciplinas tienen y tendrán en nuestra sociedad. Sin más preámbulos, le voy a dar pase al ingeniero Oliver Vázquez Leiva, quien es director de Centros Empresariales de la Universidad, para que dé por aperturado este seminario e iniciar con la primera ponencia. Ingeniero doctor Oliver. Muy buenos días. Gracias por su participación en este seminario internacional Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos Aplicada. Saludar la organización del equipo de la ingeniera Sandra Valdivieso, también desde Argentina con nosotros, Isaías Tenorio, un pilar para nosotros en este lab de negocios de IA de Incuba USS. También saludar a Diego Parras, un buen amigo que se une a esta iniciativa de seguir difundiendo la IA por todas partes del mundo. La IA, desde que apareció en películas hasta cuando lo vimos tangible en nuestras vidas, pues recién se nos apega este deseo de seguir aprendiendo y conociendo más de ella. Probablemente la hemos visto como efectos, como dibujos, como fantasía, pero con el ChatGPT y el aprendizaje de máquinas, así como también el lenguaje natural en inteligencia artificial, nos hizo comprender que esto es una realidad y que se puede aplicar a diferentes niveles, a diferentes negocios, a diferentes modelos y que redefinen toda la forma como nosotros hemos estado entendiendo la computación de consumo. Por ejemplo, tendríamos al Google, que era un sistema de búsqueda, de indexación de páginas por keywords. Hoy en día, con ChatGPT, ya no tenemos que buscar, solamente tenemos que tener la respuesta ahí, directa, y podemos preguntarle sobre la fuente y podemos discutir sobre ella. Entonces, nos lleva a pensar que el modelo de los buscadores que hizo a las .com hacerlas emerger como grandes indexadores de datos, hoy en día la IA revoluciona y cambia el concepto y la eleva un poco más, y en esta categoría entra la inteligencia artificial y sus derivados. Entonces esto nos lleva a pensar cómo es que podemos aplicar esto que ya tenemos a nuestros diferentes negocios. Para eso es el app de IA para negocios y esta es nuestra primera participación con este seminario internacional. Gracias por su participación. Declaramos aperturado este evento y reitero mi saludo a Diego Parras y agradecimiento por estar desde Argentina con nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliver. Efectivamente, este seminario convoca a ponentes o speakers de Argentina, de España y de nuestro país. Hoy nos honra con la primera ponencia el licenciado Diego Parras, quien va a disertar la ponencia, valga la redundancia, comparación del cambio en el paradigma laboral causado por el automóvil. El siglo XX se caracterizó por la revolución de la movilidad analógica y su comparación en el cambio en el paradigma laboral causado por los modelos generativos de la inteligencia artificial. Este es el tema que va a disertar el día de hoy, así que vamos a conocer
un poco su trayectoria del licenciado Diego Alejandro Parras, quien es licenciado en Administración y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Facultad de Ciencias Económicas. Es doctorando del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Posee más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de las tecnologías de información aplicadas en las organizaciones públicas y privadas. Actualmente se desempeña como secretario de Gestión de la Información y Transformación Digital del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito de la inteligencia artificial, es director del Centro de Estudios en Modelos de Inteligencia Artificial aplicados en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador general de la Diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada en entornos digitales de gestión correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Posee más de 10 años de experiencia también como docente en esta temática, así que como podemos visualizar, tiene una vasta experiencia, la cual va a compartir con nosotros. Vamos a darle paso al licenciado Diego para que pueda iniciar su ponencia. Y posterior vienen las preguntas que ustedes pueden ir anotando en el chat, y si están en nuestras redes sociales siguiéndonos en el Facebook, también las pueden plantear en los mensajes y nosotros estaremos atentos. Licenciado Diego, le doy pase para que inicie su ponencia. Muchísimas gracias por la invitación. En primera medida doy muchas gracias a la Universidad Señor Recipán, a Incuba y al Laboratorio de IA para Negocios por permitirnos, desde el Centro de Estudios en Modelos de Inteligencia Artificial aplicados a las Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, poder participar y difundir algunas de las líneas de estudio e investigación que estamos trabajando actualmente. El título de la ponencia de hoy, del encuentro de hoy, es un título muy iconográfico. Vamos a expandir un poco en pos de hacer más completo y divertido el análisis en cómo nos afectó la irrupción de la industria automovilística, cómo afectó también a las ciudades, a los entornos de trabajo, la inteligencia artificial, cómo nosotros podemos pensar, porque esa es la palabra clave, pensar que va a afectar el futuro de nuestros trabajos. Bueno, ya me han presentado extensamente, mi nombre es Diego Parras, entre otras cosas soy director del Centro de Estudios de Modelo de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para los que les interese, la página web es inteligenciaartificial.económicas.ua.ar, para los que lo quieran visitar. Y vamos a empezar con una pregunta que muchos se están haciendo. Y cuando hablo muchos, no solamente mucha cantidad de personas, sino mucha cantidad de instituciones de distintos tipos. ¿La inteligencia artificial va a acabar con el mundo laboral? Qué buena pregunta. Vamos a intentar encontrar atisbos de respuestas. Pero básicamente esto es un juego de prospectivas y retrospectivas. Entonces, como es un juego de prospectivas y retrospectivas, vamos, en un ámbito retrospectivo, a posicionarnos en el año 1880 con este señor que iba con su chofer a presenciar el nacimiento de su primer hijo. Y esta fotografía, retrospectivamente, para los que saben algo de historia, nos muestra muchísimas cosas. En un principio, la no existencia de las actuales carreteras, que el medio de transporte más utilizado por las clases medias altas y altas, esto es importante, era el caballo.
y con todas las limitaciones e implicancias que tenía, pero también con toda la industria alrededor de los medios de transporte que utilizaban el caballo como motor, por así decirlo. Las carretas, todos los accesorios para los caballos, herraduras, veterinarios, criadores de caballos, etc. La fusta, había industrias de fusta, había distintas calidades de fusta. ¿Por qué se solía utilizar sombreros? Y bueno, básicamente porque la gente estaba muchísimo tiempo al sol, ¿no? Entonces, es importantísimo de esta cuestión de retrospectiva entender qué era lo que movía la industria que estaba alrededor de ese medio de locomoción como podía ser el caballo. Pero antes de continuar, vamos a posicionarnos a finales del siglo XIX en Francia con algunas postales que intentaban dilucidar cómo iba a ser el mundo 100 años después. Esta serie de postales en francés es bueno, no sé cómo se dice 2000 en francés, pero lo pueden leer ahí, lo pueden buscar por internet. Noten lo que vamos a ver es que se prospectaba que, lo vamos a ver en varias imágenes, el medio de transporte personal por antonomasia iba a ser algo parecido a lo que nosotros hoy en día conocemos como aviones. Si ustedes pueden ver, ese algo parecido a lo que nosotros conocemos como aviones intentaba imitar el vuelo de los pájaros, ¿no? Muchos de ustedes probablemente hayan leído o hayan visto documentales de cómo eran los primeros atisbos de aviones, los hermanos Wright en 1903, pero bueno, antes también había como un desarrollo, por lo menos teórico, de cómo podría llegar a ser ese medio de locomoción. Y fíjense algo en esta imagen, es excelente lo que está pasando abajo. Si más allá de que esto intenta ser, ¿no?, una representación de lo que iba a ser el año 2000, de un policía dirigiendo el tránsito, abajo hay gente caminando, no hay algo similar a un automóvil. Fíjense las ciudades cómo se prospectaban, no había rascacielos, o sea, las ciudades en esa prospectiva que se hacía con las herramientas que tenían los pensadores de finales del siglo XIX, no prospectaban cosas muy distintas a lo que ellos podían ver en la realidad. ¿Por qué? Porque su mente, su paradigma de pensamiento estaba, obviamente, a finales del siglo XIX. Noten cómo se prospectaba algo similar a una forma de ver la televisión, ¿no? Con un operador, siempre con esa idea de el asistente, ¿no?, del ballet, de la persona que generaba algo para que el señor pudiera disfrutarlo. Esto es algo parecido a lo que se pensaba que podía ser las proyecciones hogareñas. Y eso que tiene el señor en su mano es como una especie de parlante, ¿no? Como se podían llegar a imaginar ellos que se podía obtener el sonido. Noten cómo también se postulaba que la enseñanza iba a ser a partir de no lectura, sino otro tipo de sentido, como puede ser el sentido auditivo, pero también accionado por otra persona para que el señor pudiese disfrutar, ¿no?, siempre había un asistente, siempre había una persona que asistía. ¿Por qué? Porque en esa época era muy normal para las clases media altas y altas tener un asistente. Sigamos.
Año 1900. Este señor es Henry Ford, el señor que nació o el chico que nació en 1880, ahora tendría 20 años. Este es el cuatriciclo, el primer... Henry Ford no inventó el automóvil, lo inventó Benz hacía unos años atrás, pero fue el primero que sí creó Henry Ford, un pilar de la industria automovilística del siglo XX, y de este automóvil, ¿no?, creó 3 prototipos, que los comercializó, 3. ¿Sí? Si avanzamos 20 años en el futuro, estamos en la producción del Ford T. Estamos comparando con 20 años de diferencia un juguete que servía para transportarse, del cual se fabricaron 3 unidades, a un modelo de automóviles que en su vida útil se fabricaron 15 millones de unidades, con todo lo que eso implica. Traten de posicionarse, nosotros hablando desde el punto de vista retrospectivo, traten de posicionarse el año 1900 en la mente de una persona normal que no tenía ni atisbo de idea lo que iba a ser la industria del automovilismo en el siglo, o automotriz mejor dicho, en el año 1920 del siglo XX. Pero sigamos avanzando. Porque si nosotros nos posicionamos 100 años después, nosotros retrospectivamente podemos ver que esto es una fábrica automotriz, en donde en esta foto debe haber 2 o 3 personas y te va a costar encontrarlas. Y esta fábrica automotriz aún no es la más avanzada que existe hoy en día. Nosotros podemos percibir que están fabricando autos, nosotros retrospectivamente sabemos que esos aparatos naranjas son brazos robot, podemos entender que existe una cadena de montajes, pero si nosotros tratásemos en el año 1920 de prospectar que esto iba a ser una planta automotriz 100 años después, no lo hubiésemos podido en absoluto prospectar ni siquiera un 25% de lo que podría llegar a ser. Porque justamente en estos 100 años pasaron un montón de cosas, no solamente relacionadas con la industria automotriz. Pero para poder completar el análisis, por eso yo dije en un principio que para hacer más divertido esto iba a agregarle ciudades, iba a agregarle oficinas, para no quedarnos solamente en lo que pasó exclusivamente con la industria automotriz y su desarrollo, vamos a ver cómo era Nueva York en 1880, cuando nació esta persona, al cual su padre fue a buscar en su caballo con su chofer. Bueno, como pueden llegar a ver, había muy poca gente que tenía caballos o carruajes o carretas. No era algo común en una ciudad, la mayoría de las personas se manejaban caminando, ¿no? Pero noten también que no existía iluminación eléctrica. De hecho, voy a intentar mostrarles, esto era un farol que se alimentaba con aceite de ballena, en donde había una persona que se trepaba para colocarle aceite de ballena, para utilizar algún método para encender ese aceite de ballena y que ilumine, si se podría decir ilumine, esa parte de la ciudad. Ahora, noten también muchas personas usando sombrero, esto ya lo hablamos, muchas personas al aire libre, y noten también que no había más de 4 o 5 plantas por edificio a lo sumo. Obviamente no había tendido eléctrico, era incipiente lo que podía percibirse como iluminación eléctrica, recién se estaba empezando a desarrollar, y así era la vida en las personas, o de las personas que vivían en una ciudad como Nueva York.
Estamos hablando de que todavía en 1880 había gran cantidad de personas que vivían en zonas que no eran urbanas, y que tampoco se trasladaban demasiado a las zonas urbanas, porque básicamente no había medios de transporte, salvo bueno, la red ferroviaria, que en algunos países estaba desarrollado, pero en otros no estaba tan desarrollado. 20 años en el futuro, 1900, noten cómo en la misma ciudad todavía no se ve automóviles. Estamos hablando del año en donde Henry Ford crea su cuatriciclo, por así se llamaba. La configuración de la ciudad cambia un poco en el punto de que los edificios ahora son algo más altos, o sea, en 20 años, si uno lo ve, nota algún tipo de cambio, pero no demasiado en estos 20 años, ¿sí? No demasiado. Empezaba así algo de iluminación eléctrica en las calles, es decir, pobre las personas que se subían y prendían o encendían el farol, ya se habían quedado sin trabajo, maldita electricidad dejó sin trabajos a los faroleros. Pero si nosotros vamos 20 años, es decir, cuando esta persona cumplió 40, noten lo que pasó. Y esto es extremadamente importante para entender cómo la industria automotriz cambió el mundo durante el siglo XX. Los Forte, como ustedes saben, mucho lo hemos estudiado en nuestros ámbitos universitarios, los Forte fueron el primer vehículo fabricado bajo lo que se denomina la cadena de montaje de Henry Ford. Eso permitió que sea muchísimo más económico tener un auto que tener un caballo con una carreta o un carruaje, con lo cual eso hizo que muchísimas personas, millones de personas, pudiesen trasladarse en estos vehículos motorizados, pero no solamente las personas, sino las empresas pudieran tener camiones, lo que permitió que el transporte de los trenes, ¿no? Porque antes se llegaba a la estación de tren y todo lo que vos tenías que trasladar, lo tenías que hacer a través de caballos, locomoción, no existía la locomoción autónoma desde el punto de vista de que no existían todavía algo que no sea un caballo o personas que trasladen la cosa. Entonces, en estos 20 años empezaron los rascacielos. Entonces, noten estos edificios muchísimo más altos que los que existían de 4 o 5 pisos hacía 20 o 40 años atrás. Ya empezábamos, ¿no?, a ver el auge de las construcciones masivas con muchísimas plantas, para Argentina tenemos muchísimos pisos, y con una iluminación eléctrica que ya se notaba que empezaba a hacerse muchísimo más popular. Vamos a una ciudad de hoy en día, 2023. Ustedes se imaginen que trasladaban a una persona de 1900 a una ciudad del 2023. En un principio, la persona seguramente iba a pensar que había llegado al infierno, porque esto no asemeja para nada a la ciudad idílica que se proyectaban, se prospectaban en esas postales francesas. Pero bueno, nosotros retrospectivamente podemos ver que, por ejemplo, esto es un semáforo, esto es una cámara de tránsito, acá hay personas andando en bicicleta, acá hay autobuses, acá hay pantallas LCD con publicidad, cosas que nosotros podemos entender porque retrospectivamente nuestra cultura y nuestro estudio, la adquisición del conocimiento que tuvimos a lo largo de los años que vivimos, nos hace entender esto. La cuestión retrospectiva es fácil de analizar. La cuestión prospectiva, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a las partes de las oficinas, y esto es interesante ver cómo cambió
el ámbito de trabajo, vamos a ver si cambió tanto, ¿sí? Si se mantiene en esencia o si lo que cambiaron fueron las comodidades. Una oficina de 1880, ¿no? Noten que las personas escribían con plumas, ¿sí? O plumines, en donde tenías los recipientes de tintas que mojabas y escribías sobre papeles que no eran cuadernos, eran papeles. Noten que la iluminación era con candelabros, eran con velas. Noten que eso generaba que el trabajo nocturno fuese muy poco factible. Entonces, cuando uno dice, ok, prospectemos cómo va a ser el trabajo, para el año 1980, cómo va a ser el trabajo en 1900, vamos a una oficina 20 años después en 1900. Ya la iluminación, ¿sí? La iluminación, esto es una oficina de un banco, ¿sí? Estamos hablando de que son empresas grandes, organizaciones públicas o privadas grandes, que tienen mucha más facilidad, y esto vamos a ver por algo que en un rato vamos a laburar, a trabajar, a tratar de prospectar, no quería usar la palabra, pero bueno, a tratar de prospectar. Estas empresas tenían la capacidad de contratar servicios eléctricos mucho antes que una empresa mediana o más chica. Pero noten que en estos 20 años el panorama cambió. Suponemos que para mejor, ¿sí? Más empleados, se podía hacer un trabajo nocturno porque existía iluminación eléctrica, y empezaba, ¿no?, como a visorarse elementos de oficina, por ejemplo, los tachos o los cestos de basura, que hoy en día reconocemos. Pero si nos vamos 20 años al futuro, vemos que existen máquinas de calcular, ¿no? Este también es una oficina de un banco en donde se utilizan máquinas eléctricas, nótense que hay un enchufe de calcular. Bien, si vos ponés a una persona, cualquiera de nosotros, a tratar de manejar estas máquinas eléctricas, y nos llevaría un buen rato entender el funcionamiento, ¿no? Entender el know-how de cómo y para qué se utilizaban, ¿no?, estas máquinas. Sí, para sumar, pero cuál era el circuito, el flujo de trabajo de la oficina, es decir, el papel, ¿no?, que se generaba, el producto que se generaba luego del trabajo con esas máquinas, cuál era el próximo circuito de trabajo. No podríamos. 1940, noten la diferencia de muebles, de vestimenta, las máquinas de sumar son, o sea, similares en su configuración, pero distinta, porque tuviste 20 años de desarrollo. Todavía no pasó, ¿sí? No pasó algo que luego de 10 años, de 1940, iba a suceder, el advenimiento de las computadoras, ¿no? Aún en 1960, si bien existían computadoras, eran muy caras, solamente algunas empresas tenían la posibilidad de adquirir estas máquinas o alquilar tiempos de uso de esas máquinas. Las oficinas no utilizaban computadoras, al menos desde el punto de vista de usuario final. Pero noten esto, empezaban a popularizarse los boxes de oficina, ¿sí? Noten los bancos en donde se sienta la gente, empezaba a ser bancos más anatómicos, pensando en que los empleados que estuviesen muchas horas sentados no tuviesen problemas luego en su espalda, así se empezaba a pensar en la ergonomía del trabajo, ¿no? Vamos a 1980, y acá es donde yo quería hacer este corte respecto a la oficina. Ya empezábamos a ver en algunas oficinas, ¿sí?, un aparato horrible para nosotros hoy en día, pero revolucionario,
respecto a la productividad, que son las computadoras. ¿Sí? No todavía las computadoras IBM compatibles, ¿sí? No se habían inventado, eso sucedió un año después, pero sí computadoras que permitían automatización de procesos llevados al usuario final, en este caso, las personas que están trabajando en esta oficina. Y si vamos a 2023, una oficina reconocible, si vos te parabas, no sé, 20, sí, a ver, esto estaba pasando 43 años antes, ¿sí? 1980, sí, 43 años antes. No ves un teléfono, entonces a una persona en 1980 dice, ¿por qué no hay teléfonos en esta oficina? ¿No? ¿Cómo se hace la gente para comunicarse? ¿Qué es lo que está teniendo la gente en la mano? ¿Sí? Pareciera que tiene una pantalla, pareciera que tiene un teclado, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? ¿Dónde están los cables? ¿No? ¿Dónde están los cables en la oficina? No sé lo que está pasando, diría esta persona de 1980. Y probablemente una persona de 1990 también lo diría. Si bien en 1990 ya existía laptops, pero bueno, eran de un tamaño y unas prestaciones infinitamente superior el tamaño y las prestaciones infinitamente inferior. Es decir, la productividad que te permitían esas máquinas no son para nada la misma productividad que te permite una máquina como una notebook hoy en día. Entonces, este trabajo retrospectivo que hicimos en estos primeros 20 minutos, nos falta todavía el último trabajo retrospectivo y esto es un seminario de inteligencia artificial, así que les voy a presentar la primera implementación de un perceptrón. En realidad, el perceptrón se había desarrollado teóricamente en 1943, pero Rosenblatt en 1958, con una máquina denominada MARC, crea la primera implementación práctica de un perceptrón. Es este bicho que tienen acá, que obviamente, si nosotros que estudiamos la inteligencia artificial, que programamos en algoritmos, modelos, depende de nuestro campo de expertise, estudiamos, quisiésemos operar esto, la verdad que no sé si podríamos, ¿no? Necesitaríamos bastante tiempo de estudio. Esto tiene más de 3000 válvulas, no sé, no veo una sola pantalla y no, a lo sumo veo agujitas que se mueven de un lado al otro, pero las bases del perceptrón de 1900, de la implementación del perceptrón acá de 1958, recuerden que habíamos dicho que esto era un desarrollo teórico de unos años antes, las podemos estudiar fácilmente utilizando un Colab, programando un Python, una librería como TensorFlow 2. Y nada, un perceptrón es un juego de niños para cualquier persona que tenga cierta pericia, ¿no?, en el estudio de inteligencia artificial. Y vamos parando un poco el ritmo, vamos tratando de empezar a concluir nuestras, valga la redundancia, primeras conclusiones respecto a, en estos 70 años, casi 70 años del desarrollo de la inteligencia artificial, de esa primera conferencia en el Dartmouth College, en donde se crea, ¿no?, o se populariza el término inteligencia artificial. Bueno, no nombramos a Babbage, no nombramos a los científicos que permitieron esa primer conferencia
muchísimos, que permitieron, muchísimas personas que nosotros hoy en día no recordamos sus nombres, ¿no? Pero que permitieron que lleguemos a donde estamos, ¿sí? Llegan hoy en día y que permite que nosotros podamos estudiar y generar modelos. ¿Alguien sabe los autores, ¿no? del paper Attention is All You Need? Todos los autores que participaron en la creación de ese paper, más todas las personas que participaron en el desarrollo de los Transformers, pero que no escribieron ese paper, la verdad que podrías recordar 2, 3 nombres, todos no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las personas que participan en el desarrollo de TensorFlow, todas las personas que participan en el desarrollo de Python, todos los ingenieros que laburan en Alphabet, en Google, trabajan en Alphabet, en Google. No podríamos, ¿no? No podríamos. Entonces, la pregunta que nosotros vamos a hacernos ahora es, ¿cómo hacemos para prospectar, ¿no? Si este viaje de 20 minutos retrospectando fue tan intenso, ¿cómo nosotros podemos hacer para prospectar lo que va a pasar? Y eso que no nombré a Alan Turing, ¿no? Con todo lo que generó Alan Turing, con el test de Turing, con la máquina de Turing, con el desarrollo de la bomba para descifrar la máquina Enigma, y que fue uno de los padres, ¿no? Y si bien él murió un par de años antes de la conferencia de Dortmund, fue uno de los padres de todo este, nosotros acá en Argentina decimos toda esta movida, ¿no? Pero vamos a hacernos nuevamente la pregunta si la inteligencia artificial va a acabar con el mundo laboral. Y ahora vamos desde la prospectiva. Y acá es donde nosotros los seres humanos tenemos que hacer un gran baño de humildad y entender que cuando nosotros queremos prospectar el futuro, es como si quisiésemos ver con binoculares el mundo. Entonces, si nosotros queremos ver con binoculares el mundo y nos preguntásemos, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a hacer como alguna pausita de 30 segundos a ver si alguno me puede responder qué estamos viendo acá. Si alguno se anima, de los que estamos participando, ¿qué estamos viendo acá? A ver, los participantes si pueden indicar. Ya está activo el reflejo de luz, nos indica Antonio Medrano. El reflejo de la luz. Bueno, sí, podría ser el reflejo de la luz, tranquilamente, sí, me gusta, es una buena respuesta. Melvi dice una parte de edificio quizás. Luis Ángel, una computadora cuántica. Y bueno, y ahí Luis Ángel dio la respuesta precisa, es una computadora cuántica, es la System One de IBM, una computadora cuántica comercial, que no puede comprar cualquiera, que salió en su comercialización en el año 2019, pero que en Europa, Alemania tiene una, España también, a partir después de la pandemia, ¿no? Porque bueno, tuvimos la pandemia del 2020 que también permitió que se desarrollen un montón de cosas, pero también impidió el desarrollo de otras. Lo cierto es que acá tenemos una computadora cuántica. Bueno, en términos generales, una computadora cuántica labura con qubits, que son entidades que pueden tener estados más allá del 0 y el 1, que permite generar cálculos por segundo con una magnitud impensable para cualquier supercomputadora que labure binariamente, ¿no? Que trabaje binariamente. Pero bueno, bien, me pone contento que una persona con sus binoculares haya podido
visualizar una computadora cuántica. La pregunta que yo les hago es, ¿esto es una computadora cuántica del 20? Bueno, es una computadora cuántica del 2023 porque recién en noviembre IBM va a lanzar el System Chip. O sea que si uno pudiese adquirir una computadora cuántica, hoy en día adquiriría esta que tenemos acá. Yo les pregunto, ¿cómo sería una computadora cuántica dentro de 70 años? Ahora, tomen esa pregunta, ¿y para qué serviría una computadora cuántica dentro de 70 años? Pero también le podría hacer otra pregunta. Dentro de 70 años, ¿la computación cuántica va a existir? No lo sabemos, o sea, estamos prospectando. Vamos a hacer otro juego. ¿Qué es esto? Está más difícil. A ¿Alguien ver, se anima? ¿quién se anima? A ver. Ahí está Diana Levitt. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿qué es lo que está mostrando? Un integrado, no dice Willy. Un Un chip, chip perfecto. integrado. Bien, bien por Willy. Excelente. Es un chip integrado, pero no es cualquier chip integrado. No es cualquier chip integrado. Sergio nos dice un dedo sujetando un chip. Muy bien, muy bien. Acá somos muy buenos prospectando, pero me encanta, me encanta. Es un dedo sujetando un chip. Bien por esos binoculares, son muy precisos. Michael nos Pero dice no un es, microchip. pero no es cualquier chip. Ahí Ahora que está. ven la imagen un poco más ampliada, ¿sí? Es un dedo sujetando un chip y está perfecto, lo es. ¿Alguien sabe qué microchip es? A ver, sus participaciones. Ya Diana Levitt ya nos hace algo más específico, dice. Y es un Es, hombre con uña cortada. esto fue muy famoso, es una foto que salió en muchísimos diarios del mundo, ¿eh? Es el chip de Neuralink, la empresa de Elon Musk, Ahí está. que está desarrollando microprocesadores para ser implantados en el cerebro, en un principio para ayudar a las personas con problemas de motricidad, con problemas de memoria, pero así como les hice la pregunta de, ¿va a existir la computadora cuántica en 70 años? Yo le pregunto, dentro de 70 años, ¿todos vamos a estar con un chip en la cabeza? ¿Cómo va a ser la computación dentro de 70 años? Es inevitable, porque va a pasar, que esto tal vez estoy haciendo un ejercicio de arrogancia, ¿no? Diciendo es inevitable, va a pasar, pero bueno, que los desarrollos de procesadores hoy en día tienden a eso, ¿no? Que todos tengan integrados capacidades de gestión de algoritmos y modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que los procesadores la tengan. De hecho, hoy en día IBM está desarrollando microprocesadores analógicos, ¿sí? Porque se estudió que son mejores para el tratamiento de ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Hay algunos documentales en YouTube que son muy interesantes. Pero la pregunta que yo les hago ahora es, ¿podemos prospectar qué es lo que va a pasar con nuestro futuro laboral? Y la respuesta es, no vamos a acertarla, no vamos a poder saberlo, es imposible. Y mucho menos con esta herramienta que cambia nuestro paradigma hoy en día, como es, o como son los modelos de inteligencia artificial. Porque yo digo, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando como un ecosistema, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y la gran mayoría de los humanos de a pie, sin formación técnica, dicen, bueno, inteligencia artificial, ChatGPT, pero si vos preguntabas en 1997 inteligencia artificial, probablemente te dijera Deep Blue, el que le ganó a Kasparov al ajedrez. Y era total y absolutamente distinto a ese modelo de inteligencia artificial a lo que puede ser un modelo como generativo como GPT-4. Porque básicamente no se habían inventado las redes neuronales transformers, ¿no? Y en el año 2017 no tenemos idea todavía la revolución, que bueno, sí, nada, en 6 años cambió un montón el mundo, pero la revolución que generó el descubrimiento de las redes neuronales transformers
que era una evolución de las redes neuronales de atención, que le sacaba la parte de recurrencia, ¿no? Ya no hacía falta la parte de recurrencia en redes neuronales, con lo cual fue algo fantástico, y permitió la creación de modelos generativos que hoy en día no deja de sorprendernos y que todavía no llegó a su cenit en absoluto. ¿Hay algunas preguntas? Es un comentario de José que nos indica que Bueno, toda innovación. Sí, ahí estaba leyendo. Sí. Dice José, toda innovación genera otras necesidades, por tanto solo tenemos que adaptarnos a la modernidad y seguir con empleo. Una cuestión de supervivencia a los Terminator, ¿no? Claro, a ver, toda innovación, sobre todo cuando disrumpe un paradigma, genera una nueva economía, que no tenemos idea hoy en día cuál va a ser. Si nosotros nos parásemos 10 años en el pasado, en el año 2013, y dijéramos, bueno, sí, yo voy a ganar plata siendo influencer en TikTok. Tráeme la medicación porque estás loco, estás diciendo TikTok no sé lo que es, influencer no sé lo que es, y ganar plata con redes sociales, sí, solamente los dueños de las redes sociales, ¿no? Zuckerberg, e inclusive, yo les cuento, en el año 2013, hubo un serio problema que tuvo Facebook de traspasar su modelo de negocio. A ver, los que tienen algunos años recordarán que los modelos de negocio de Facebook en computadoras eran los juegos de computadoras, el Peppa Pig, el Candy Crush, jugando en la plataforma Facebook con la tecnología, bueno, Flash, o recién se estaba como empezando a pensar el HTML5, pero eso trasladado a los dispositivos móviles, sobre todo con Apple negándose a utilizar Flash en sus dispositivos, hizo que tuviese un problema muy serio Zuckerberg trasladando Facebook a dispositivos celulares. Después se dieron cuenta que con las redes sociales utilizadas en celulares y la tecnología que tienen los celulares de posibilidades mucho más amplias que una computadora personal, se expandió muchísimo más, ¿no? Y aparecieron muchísimas más redes sociales, como puede ser Instagram, bueno, mismo TikTok como hablamos, los algoritmos de inteligencia artificial, es decir, la configuración de redes sociales en el 2023 es distinta al 2013 y solamente habían pasado, o solamente pasaron 10 años. Con lo cual, la pregunta se responde con la inteligencia artificial va a acabar con nuestro mundo laboral. Lo va a hacer. Es inexorable, va a pasar, no vamos a poder hacer nada para impedirlo y no sabemos cómo ni cuándo, porque las revoluciones son silenciosas, pero cuando llegan pisan fuerte y te cambian el mundo. Si no, ¿por qué no? O sea, si nosotros hubiésemos tenido este seminario exactamente un año antes, probablemente nosotros estuviésemos usando la API de GPT-3 y estuviésemos, ¿no?, utilizando el Playground de GPT-3 con su opción de chat y estuviésemos generando, ¿no?, conversaciones con el modelo GPT-3 o con alguna API, con algún sistema programado en Python, pero no estaríamos hablando de ChatGPT, porque obviamente ChatGPT se lanza en noviembre del 2022, no existía ChatGPT, no existía Bard, no existía Claude, no existía Bing Chat. Los resultados de Midjourney, los resultados de DALL-E eran infinitamente inferiores a los de hoy en día. Es decir, esto es muy rápido y el cambio que está pasando es impensable para quien trate de prospectar cómo esto va a terminar o en qué esto va a desembocar. Vamos a quedarnos sin trabajo, y probablemente nos quedemos
sin los trabajos actuales que tenemos, pero seguramente van a surgir o emerger nuevos trabajos, que ya les digo, no tengo idea cuáles van a ser, porque lo importante de todo esto es que podamos entender, y lo que yo quiero aportar en esta primera ponencia de este seminario, que la inteligencia artificial es un capítulo dentro de la revolución que implica la computación y las redes de telecomunicaciones, ¿no? Yo lo pongo como dos cosas en paralelo, pero que bueno, obviamente tienen una gran interrelación entre sí. Porque en la medida que el poder de cómputo y los algoritmos que nosotros desarrollemos vayan mejorando, la inteligencia artificial va a mejorar. La inteligencia artificial que tenemos hoy en día, sí, a ver, en 1968 se pensaba que las máquinas podían pensar como los humanos o superarlos, pero nadie pensaba en algo llamado Python, en algo llamado Google Colab o en algo llamado TensorFlow. No existía en la mente de las personas eso. Entonces, mi recomendación, como para terminar, que nuestra mejor arma para defendernos de todo esto es la siguiente. Desenchufemos todo y vámonos. No, mentira. Nuestra mejor arma es interesarnos y capacitarnos, que es justamente lo que estamos haciendo en este gran seminario que vamos a tener en estos próximos 2 días. Por mi parte, dejo abierto para alguno que me quiera hacer alguna pregunta, pero entiendo que estamos medio justos con el tiempo para que empiece la próxima ponencia a las 2 de la tarde. Les dejo el Instagram del SEMIACE, es muy sencillo, SEMIACE FCUBA, para cualquiera que nos quiera contactar o interesarse en lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, licenciado Diego. Agradecerle. Vamos con la siguiente ponencia, la cual está relacionada con la ética en las organizaciones e inteligencia artificial. Es nuestro ponente del día de esta segunda ponencia del primer día del seminario, Jonathan Barros, así que vamos a conocer un poco de su trayectoria profesional. Él es subdirector del Centro de Estudios en Modelos de Inteligencia Artificial aplicados en las Ciencias Económicas, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, administrador de la Facultad de Ciencias Económicas, coordinador de bienestar estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, secretario de Extensión Universitaria de dicha facultad e universidad, asesor legislativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, docente de Economía y docente de Evaluación y Administración de Proyectos de la Universidad Nacional Almirante Brown. Sin más preámbulos, le vamos a dar pase a nuestro ponente con este segundo tema que vamos a disertar el día de hoy. Licenciado Jonathan, ¿puede compartir? Sí. Buenas, ¿se escucha bien? Perfecto, se escucha. Genial, genial. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Disculpas por el percance de tiempo. Tuve que cambiar de computadora, no sé qué le pasó a la otra y nada, tampoco conectaba, pero bueno, estamos acá ya, que es lo importante. Estamos a tiempo, no se preocupe. Bueno, genial, genial. Cuando quieran, podemos arrancar y... Sí, podemos empezar. ¿Puede compartir? Sí. Nada, voy a empezar, voy a tratar de hacerlo abarcar todos los temas y tratar de exponer. Más que nada lo voy a hacer, voy a ver si encuentro acá, pues como no es mi computadora, no sé si tengo acá para compartir algo, pero igual voy a tratar de ser lo más didáctico posible en la charla.
Lo único que sí, con el tema del tiempo, lo que pido, nada, que me avisen un poco pues, si me excedo o algo, y para que podamos intercambiar y charlar, ya que es un tema interesante y está bueno la interacción siempre que damos charlas en cuanto a la ética y las organizaciones. Creo que es más enriquecedor en el sentido cuando hay alguna devolución y algunos puntos de vista, ya que no todos podemos pensar lo mismo. Así que cuando quieran arranco Sí, con 2 o 3 ejes y después vamos a ir bueno, charlando un poco entre todos, que era mi idea, ¿no? Y siempre que doy estas charlas trato de que sea lo más didáctico posible y que haya un ida y vuelta y que podamos charlar sobre muchas cuestiones, dudas, sugerencias o a veces otros puntos de vista que a algunos nos exceden, ya que no todos tenemos o venimos del mismo lugar y muchas veces tenemos sesgos particulares de la región, de donde nacemos, de nuestras familias, digo, y que hacen un poco a la ética. Bueno, sin más preámbulos, puedo ir arrancando. sí, vamos. Primero que nada, quería dilucidar o dar 2 o 3 ejes en cuanto a la ética, a las organizaciones y la inteligencia artificial. Primero, tocar el tema de la ética. ¿Qué es la ética? Para empezar a entender la ética en las organizaciones hay que entender qué es la ética y diferenciar lo que es la ética y la moral. Muchas veces en las organizaciones clásicas, de lo que se estudia, más en las licenciaturas en administración, muchas veces se suele poner en el mismo lugar a lo que es la ética con la moral. Vamos a discernir un poco brevemente qué es la ética. La ética es la disciplina que trata de explicar o discernir o decirnos, guiarnos, marcarnos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso es la ciencia que trata de explicarlo, que trata de decirlo. Eso no se mueve con el tiempo. Lo que está bien, y lo que está mal, y es lo que trata de decirnos o plantearnos, o bien digo, plantarnos en un lugar. La moral, en cambio, son los usos y costumbres que se van generando también, y dependiendo la zona, el tiempo, el lugar, digamos, en el tiempo y el espacio donde estemos, pueden cambiar lo que esté bien y lo que esté mal en cuanto a la moral. Por eso lo que estaba mal hace 100, 150 años en un determinado territorio, hoy puede no serlo o no estarlo. Eso es lo que va a cambiar dependiendo del tiempo. La ética no cambia. También puede cambiar dependiendo, digamos, dónde estemos, si estamos en el hemisferio occidental o en la cultura occidental, que tiene una injerencia judeo-cristiana, digamos, occidental, no va a ser lo mismo que la ética o la moral que tengan culturas, digamos, del otro hemisferio, o de otros, digamos, de otras culturas, de otro continente. Eso es a la hora de que, vamos ahora cuando charlemos un poco, a la hora de generar límites en cuanto a esta inteligencia, hay que entender que nosotros podemos tener una perspectiva y una mirada que no va a ser la que se rijan en otros lugares del mundo. Entonces, por eso es muy difícil a veces tener, digo, una conjetura o llegar a un punto de acuerdo en común, como podríamos tenerlos entre todos. Ahora bien, ya que discernimos, o por lo menos tenemos una pequeña entrada de lo que es la ética y moral, sigamos adelante. Vamos con lo que tiene que ver ahora con la definición de la ética en las organizaciones, ¿no? Entonces, la ética en las organizaciones, ¿qué dice? Que tenemos que trabajar en la integridad en la integridad de nuestros empleados, la integridad también lo que tiene que ver con nuestros clientes, y la integridad de lo que tiene que ver también con nuestros accionistas y con todo lo que refiere a nuestra organización. También siempre hablamos en el cumplimiento de las normativas, esto es hablando siempre, ¿no?, de las organizaciones propiamente dichas. En cumplir las normativas en las leyes en las cuales nosotros estemos planteados y donde estemos plantados,
siempre y cuando también teniendo en cuenta que varían siempre dependiendo la región donde estemos, el país donde estemos, el municipio, la gobernación, van a ir cambiando. Tener en cuenta también la responsabilidad social, que es un punto de lo que se habla muchísimo y se ha trabajado y estudiado en los últimos años en lo que tiene que ver con la administración. También ver lo que tiene que ver con el bienestar y cómo puede aportar a la sociedad nuestra organización. También se toca el tema del respeto, obviamente también volviendo a lo que son nuestros clientes, lo que tiene que ver con nuestros empleados, nuestros competidores, la comunidad en general, la transparencia hacia la comunidad, tener una organización ética, tiene que ser abierta hacia la comunidad y que sea transparente en cuanto a los funcionamientos que tiene. Y también, obviamente, lo que tenga que ver con la justicia de la organización, en cuanto a la equidad, que no haya discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Hasta ahí venimos tocando dos ejes importantes que tienen que ver, entonces ya sabemos discernir entre lo que es la ética y lo que es la moral. Pasamos a lo que tiene que ver con la ética de las organizaciones. Ahora estoy tratando de hacerlo lo más breve posible en los conceptos, así después podemos ahondar lo que tiene que ver propiamente dicho con la inteligencia artificial. Ahora vamos a tocar lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. La ética en la inteligencia artificial, en el sentido amplio, lo primero que tenemos que saber es que los puntos a tomar en cuenta y los que trae cierta dificultad a veces, es el primero en tener en claro el tema de la privacidad, ya que la inteligencia artificial y en nuestra organización van a procesar masivamente datos en los cuales nosotros tenemos que tener claro cuál es el uso de esa información, si hay consentimiento en el uso de esa información y cuál es el eje en los cuales nos van a dar un marco de protección de datos. El siguiente punto es la equidad y no discriminación, ya que la inteligencia artificial puede cometer los mismos errores de sesgo, de criterio, ya que están entrenados, obviamente, están entrenados por personas como nosotros. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, y tratar de que esto no pase de cualquier forma y manera, es el tema de la discriminación. Tiene que haber equidad en cuanto a la toma de decisiones, siempre y cuando la inteligencia artificial sea la interfaz o el algoritmo que tome decisiones a la hora, justamente volvemos anterior, al procesamiento de datos. Si nosotros tenemos una inteligencia artificial, una IA, que está entrenada con los sesgos de no igualdad y de discriminación que pueden ser culturales, étnicos, religiosos, socioculturales, también socioeconómicos, vamos a volver a tener los mismos errores que si lo habríamos hecho nosotros, y justamente es lo que nosotros estamos tratando de que no pase. Otro punto a tener en cuenta es la transparencia y la explicabilidad. En este caso, ¿qué es lo que trato de decir con transparencia y explicabilidad? Y quedarme en este punto que me parece muy importante. Tiene que ser transparente en cuanto al funcionamiento, en la toma de decisiones, que nosotros sepamos y podamos entender por qué se tomó esa decisión. Si el sistema es cerrado y nosotros no comprendemos y no tenemos forma de explicar, de por qué se toman las decisiones que toma la inteligencia artificial y no tenemos la transparencia y explicabilidad, es uno de los puntos que estaríamos fallando. La responsabilidad. Vamos con eso, también me parece muy importante. ¿Quién se hace responsable de las decisiones que toma la inteligencia artificial que esté operando dentro de nuestra organización? Nosotros ya dijimos que era la ética, ya dijimos cuál es la responsabilidad o la ética dentro de las organizaciones. Nosotros ya tenemos funcionando ya tenemos interoperando la inteligencia artificial en la organización, el procesamiento de datos, ya lo tenemos funcionando en la transparencia y explicabilidad. Estoy haciendo un camino, síganme.
¿quién se hace responsable de si la inteligencia artificial, si nuestro programa, digamos, de funcionamiento se comete un error? Eso es lo que tiene que estar muy claro. En nuestro programa tiene que estar muy claro quién es el responsable si algo sale mal. No quiere decir que es cuando no... O sea, las decisiones, a ver, los seres humanos tomamos decisiones y todo el tiempo nos podemos estar equivocando, pero somos responsables nosotros de nuestros errores. Ahora, cuando el algoritmo, la máquina, si se quiere, comete un error, tiene que estar muy claro quién es el que va a ser el responsable de ese error. Muchas veces eso me parece lo que tiene que quedar claro en este sentido. Otra apuesta de la ética en la inteligencia artificial que tiene que estar muy claro es la seguridad. Tiene que ser, justamente volviendo antes a la explicabilidad, y esto viene de la mano de la transparencia, de la privacidad de datos, la seguridad tiene que ser muy importante, ya que puede haber ataques maliciosos o robo de datos, y eso nos traería problemas. También que tiene que quedar en claro que la ética de la inteligencia artificial tiene que ser totalmente exigible, que los beneficios tienen que ser para la humanidad. La humanidad en el sentido amplio, tienen que ser beneficios para la sociedad, digo, en la cual nosotros nos desarrollamos y vivimos. Eso tiene que ser totalmente exigible en cuanto a la legislación que puedan tener la inteligencia artificial en lo que ya se está desarrollando. Tiene que ser un desarrollo responsable sobre la inteligencia artificial, tiene que ser sostenible a largo plazo, y lo que, como dije anteriormente, tiene que ser un desarrollo responsable y que tenga como fin el fin benéfico o beneficioso para la sociedad. Tiene que haber también ciertos parámetros de ética en la cuestión de la gobernanza y la regulación que puedan tener, y acá hago un paréntesis, quiero también dejar algo claro. Muchas veces la legislación de los estados nacionales, llámese el Estado Nacional, digo, pueden ser, no estoy hablando del Estado Nacional solamente de Sudamérica, sino de las legislaciones, digo, de países más desarrollados, por lo general siempre van más atrasados que lo que se va desarrollando, digo, día a día con la inteligencia no artificial, sino con los avances. Por lo general siempre la sociedad va más adelantada que la legislación, y en desarrollo tecnológico como puede ser, como es la inteligencia artificial, por lo general, y más que por lo general, lo digo como una afirmación, va mucho más atrás de lo que corre el avance. En este sentido tenemos que ser muy responsables en cuanto al desarrollo que tengamos, ya que los marcos normativos van a venir o vienen por atrás de lo que nosotros podemos ir generando. En cuanto a desarrollo también quería aclarar, y volvamos a lo que dije antes, que nosotros, digo, como una sociedad que está influenciada judeocristiana, occidental, sociedad occidental, nosotros las legislaciones que podamos llegar a trabajar dentro de los estados nacionales, dentro de las legislaturas, digo, que nos tocan, digo, en las que nos tocan estar, o en las que nos tocan estar en una cuestión de participación, seguramente no tengan los mismos límites o no tengan las mismas cuestiones en cuanto a limitaciones que puedan llegar a tener otras sociedades. En esto quiero plantear que seguramente el desarrollo que se pueda lograr en sociedades occidentales puedan llegar a tener unas limitaciones en cuanto a los marcos regulatorios y legislativos que seguramente no los tengan en otros lugares, y eso también puede llevar a una competencia desleal en cuanto al desarrollo, y lo que no nos daría ningún tipo de parámetro de cuál va a ser el desarrollo futuro, hasta dónde llega el límite del desarrollo. Me preguntan a mí, eso lo doy como una afirmación, obviamente desde mi persona, que el cual nosotros no tenemos forma de poder limitar el desarrollo, ya que es muy complejo, como había dicho hace un instante, llegar digamos, a poder limitar el desarrollo propio en nuestras sociedades y en nuestras comunidades, ya que el marco normativo corre por atrás y siempre corre
por atrás de los avances, tanto sociales como tecnológicos. Imagínense tratar de generar algún tipo de limitación en cuanto al desarrollo de otros software o, digamos, otros algoritmos en sociedades en las cuales no tenemos ningún tipo de injerencia posible. Otro tema a tener en cuenta también es cuál es el límite hoy que nosotros tenemos en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial en las organizaciones con los puestos de trabajo. Esto siempre se ha dicho que en sociedades antiguas todo tipo de desarrollo han generado con la automatización misma, ¿no?, de las empresas, o la automatización de los espacios en las grandes industrias y también en la industria tecnológica, han tenido un cambio, digamos, en la conversión de trabajo de los trabajadores. Han ido de trabajos más de trabajos pesados, repetitivos, a trabajos de mantenimiento y funcionamiento. Con la inteligencia artificial, y la gran cantidad de capacidad que tiene, tanto de tomar decisiones como de procesar datos, va a haber una discusión a futuro de cuál va a ser el trabajo que haya, digo, para la comunidad en sí. Las personas que tengan, digamos, algún tipo de estudio, digamos, universitario, terciario, capacitación, desarrollo dentro de una organización, seguramente tengan algún tipo de funcionalidad y, digamos, reconversión del trabajo dentro de la organización. Pero también tenemos que estar pensando en que va a haber un cambio de paradigma que es totalmente disruptivo dentro de las sociedades, donde va a haber muchos trabajos, y lo digo como una afirmación propia, y también lo abro para que lo podamos charlar, en donde va a haber mucha pérdida de trabajo en cuanto a nivel global, que no se van a reconvertir. Hay trabajos en los cuales, o trabajadores en los cuales no van a reconvertir su trabajo, y eso también es tela de discusión de qué van a trabajar o de qué va a trabajar las generaciones futuras. Más allá de, como todos sabemos, que por ejemplo ahora el tema de programación es como el trabajo del futuro o el trabajo como de moda, y todos sabemos que no todo el mundo va a poder programar, digo, no necesariamente, porque también tiene un agotamiento. O sea, no puedes tener a todo el mundo programando, no puedes tener a todo el mundo trabajando en mantenimiento de grandes computadoras, no puedes tener a todo el mundo trabajando en las cuestiones energéticas. Es una afirmación que hago, donde el trabajo va a cambiar totalmente la manera de trabajar de acá al futuro, y eso no me queda ningún tipo de duda, y quedará para la discusión, no solamente nuestra, digo, como participantes, como entusiastas de las nuevas tecnologías, sino también para los estados nacionales de qué es lo que se va a hacer, digo, con la reconversión, y a cuál es el límite ético de la reconversión de los trabajos humanos, si se quiere, hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el límite? Como todos sabemos, el egoísmo propio, el ser humano es egoísta, digo, tanto sea por naturaleza o porque el sistema lo hace egoísta, y eso podemos discutir, digo, si es naturalmente egoísta o lo genera el sistema. Los que conducen las organizaciones son personas que han nacido en este sistema y serán egoístas por sí solos, que quieren maximificar o crecer su beneficio, y por ende nada lo haría pensar de que tiene que seguir teniendo trabajadores como lo tenía la vieja usanza, cuando puede utilizar algoritmos que le dé una ventaja no solamente corporativa, sino una ventaja también en cuanto a lo económico, ya que haría que su trabajo, no su trabajo, sino sus finanzas sean mucho más beneficiosas todos los fines de mes. Yo creo que eso también habría que trabajar fuerte en cuanto de cuál es el cupo que se podría reducir en cuanto a las empresas. Pero también lo dejo como un interrogante, porque obviamente no voy a tener yo la respuesta desde acá. Sí lo dejo como algo para pensar y que lo podamos tener todos como algo a tener en cuenta. Para ir redondeando, me parece, quería ser breve, no quería extenderme ya que me pude conectar tarde,
sí quería dejar esta reflexión sobre, bueno, qué es ética y moral. Ya lo supimos discernir. Volvemos rápido repaso. La ética es la disciplina que estudia entonces lo que está bien y está mal. La moral cambia dependiendo del tiempo y el espacio donde estemos. Las organizaciones van a seguir con sus ejes de ética organizacional. La inteligencia artificial intercalada con las organizaciones, nosotros tenemos grandes ejes a tener en cuenta, que es la privacidad, estoy pasando en limpio, es la privacidad, qué van a hacer con nuestros datos, el límite que tienen las organizaciones para implementar la IA, el límite, y también tener en cuenta siempre el marco regulatorio y normativo, legislativo, que siempre va por detrás, y en este caso va muy por detrás de lo que tiene que ver con las regulaciones hacia la inteligencia artificial, ya que tengan en cuenta que esto se desarrolla por empresas privadas, las cuales compiten entre ellas para generar la inteligencia artificial que sea más rentable para poder venderlo. Es un producto. Los marcos regulatorios y legislativos se hacen en Cámara de Representantes, en los cuales tienen muchísimas instancias, y son cosas de hombres, como es la política, hombres hablo como el ser humano, no del hombre género, a lo cual va muy, muy, muy por atrás de lo que puede ser el desarrollo tecnológico, en este caso de empresas privadas compitiendo por sí mismas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de cuál es el límite, o cuál es hasta dónde se puede llegar, tanto con el desarrollo como con la implementación dentro de las organizaciones. Porque hay que pensar, no solo en la inteligencia artificial como algo que nos va a venir a quitar el trabajo a todo el mundo, o sí, no sé, hoy no lo sabemos, sino también que es seguramente los marcos regulatorios normativos que nosotros les podamos dar, en primera instancia seguramente nos excedan a lo que tiene que ver con nuestra capacidad para poder controlarlo y tenerlos, digamos, bajo el resguardo de la legislación o el marco que se le dé, sino que también son infinitamente más superiores, los estados son infinitamente más lentos de la regulación que las empresas privadas compitiendo en el desarrollo mismo de estos productos que obviamente están en el mercado. Creo que eso era un poco lo que quería decir. Quiero ver si no me estoy olvidando de algo. Como había hecho antes, les pido disculpas, yo tenía preparada una presentación, no están en esta computadora, no sé qué le pasó a mi computadora, hablando de inteligencia, ¿no? Así que creo que quería hacerles esa introducción, digamos, esto como para que ahora lo charlemos. También lo que les propongo, que lo que tenía armado se los pueda pasar después, y no sé si se los pueden hacer llegar a los chicos. Digo, primero porque está bueno, digo, tenerlo. Segundo porque lo había hecho y me da mucha, no sé si bronca, pero sí creo que es un poco de bronca, me da que no me pudo conectar la computadora que tenía la otra. No me quiero extender mucho más, porque quiero ver si podemos hacer algunas devoluciones en cuanto que podamos interactuar los que estamos acá, que veo que somos varios, y siempre está bueno charlar sobre los límites éticos, ya que, como había dicho antes, seguramente lo que yo pueda estudiar, lo que yo pueda ver, o mi mirada siempre va a estar sesgada desde mi experiencia personal, desde mi experiencia personal, desde mi entorno social, desde mi visión, desde mi formación, digo, de los sesgos que tenemos cada uno, y seguramente pueda cambiar de lo que ve uno, de lo que ve otro, y siempre que podamos charlar y seamos varios, me parece que enriquece también el contenido, y esto es un tema de que a mí particularmente soy un entusiasta del tema, me apasiona el tema, pero también entiendo que es algo tan nuevo que da para la charla y da para aprender, y no se tiene que plantar uno como por ahí como temas mucho más rígidos, donde por ahí las verdades son más absolutas. Esto me parece que es un tema en el cual estamos todos acá como para poder hacer un aporte, estamos todos totalmente capacitados para poder hacer un aporte. Y por último, no quería dejar de decir y agradecer la invitación, pero también felicitar a todos los que estén en
en este Zoom participando no solo de esta charla, sino las charlas que hubo anteriores y las que van a seguir hasta el 22, porque me parece que todos los que estemos interesados en este tema, ya que como dije antes es una tecnología totalmente disruptiva que hoy no nos estamos dando cuenta, pero la inteligencia artificial está trabajando dentro de muchas organizaciones, se está trabajando de hecho de muchos estados, de hecho de muchas aplicaciones y ya está acá. Hoy por ahí no la podemos ver tangiblemente, pero está acá y que estemos y dediquemos tiempo, sea un martes, sea un miércoles, sea el horario que sea, para poder aprender o tratar de poder intercambiar opiniones, que podamos pensar, que nos llevemos cosas en la cabeza, vamos a estar un poco más cerca de las sociedades que se vienen. Seguramente que los que estemos en este tren o en este camino seamos las personas que el día de mañana estemos más cerca de poder estar más adelantados en cuanto a una sociedad que se viene. Perfecto, licenciado Jonathan. Agradecerle por la explicación de los conceptos que viene desarrollando y como ha mencionado, ha puesto en la mesa varios temas, ¿no? Varias reflexiones, como es de quién es la responsabilidad, ¿no? Si dentro de las organizaciones, si se aplica la IA, sobre la seguridad también tenemos que analizar y cómo se va a llevar y quién es el responsable también de la seguridad dentro de las organizaciones, así como el cambio de paradigmas que debemos tener y ser conscientes que la inteligencia artificial está entre nosotros, así que no podemos evitarla y no podemos cohibirnos. Muy bien, preguntas, por favor, si desean escribirlas en el chat o pueden activar sus audios para poderle plantear sobre lo que ha venido explicando el licenciado Jonathan. A ver, si tienen alguna consulta. A ver, Andrés, por favor, puedes activar tu audio. Sí, buenas tardes, doctora Valdivieso. Gracias por el pase. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Jonathan Buenas tardes. Barros. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Sí, ahí visto que en su presentación usted es contador. Somos colegas. Qué bueno Sí, soy contador, sí. conocerlo. Gusto. Bueno, mucho gusto también. He visto que la inteligencia artificial está también en nuestro campo, ¿no? En nuestra especialidad, bueno, en el mundo empresarial, ¿no? Ahora es auditoría financiera, las auditorías financieras ahora ya van a ser con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora está también en las finanzas, en los análisis financieros, en los proyectos también, ¿no? De inversión también, ¿no? Sí. Y una pregunta, paralelo a la inteligencia artificial, ¿conoce usted de algunas herramientas digitales, ¿no? Que también, previos para ir metiéndose a la inteligencia artificial, por favor? ¿Que nos podría aconsejar? ¿Podrías repetir la pregunta? No, justo no escuché, perdón. Sí, antes de meternos al mundo de la inteligencia artificial, ¿conoce algunas herramientas digitales, ¿no? No solamente para los profesionales, sino para los estudiantes, para que ya se vayan ambientando, ¿no? a este mundo, ¿no? De la transformación digital, ¿no? Algunas herramientas digitales, ¿no? Que necesitemos conocer. Gracias. Que necesitamos conocer. En realidad, todas las herramientas hoy que se están utilizando, y hay páginas donde salen inteligencias artificiales nuevas todos los días, y de verdad, digo, todas las semanas aparecen como 2000. Es muy difícil seguirlas todas atrás, estar atrás. Yo lo que recomendaría, más que nada, a ver, las herramientas digitales que conocemos previos a la inteligencia artificial son las que conocemos todos, digo, creo que es Excel, digo, que son los programas de programación, SQL, Python, digo, que creo que, no sé si todos acá, pero la gran mayoría, digamos, hemos incursionado o utilizado y empezado por ese mundo. Pero como recomendación, lo que sí diría que prueben que vayan probando lo que tiene que ver con las novedades que hay en la inteligencia artificial, que van saliendo todos los días, porque son muy interesantes. Hay muchas que están en desarrollo y se nota que estamos en el nacimiento de algo que después esto se va a perfeccionar, digo. Siempre pasa lo mismo, digo, siempre cuando sale algo no está afilado, no está afinado, no está perfeccionalizado, sería, pero hay que estar atrás de estas cuestiones.
Hay un montón, digo, hay algunas digo, que son muy similares a Excel, otras que son para hacer presentaciones, las cuales solamente ponemos lo que queremos hacer y nos da hasta preguntas. Yo, por ejemplo, que soy docente, vivo probando los que van saliendo y muchas te dan hasta, te arman no solo la charla, te arman una presentación y te hacen un verdadero falso. Digo, y hay muchísimo, digo, hay muchísimas cosas. Lo que habías contado en el tema del ámbito de las auditorías también, es verdad, se va a utilizar y se usa mucho ya también en el tema de analizar datos. Ahora, en cuanto a lo que es la profesión en sí, creo que todavía nos queda un tiempo prudencial, ya que la inteligencia artificial creo que todavía no puede, no sé cómo decirlo sin que suene mal. Digo, el contador por lo general, siempre que se lo llama, digo, todavía se lo llama cuando bueno, las cuestiones no están muy prolijas, digamos, ¿no? Para no ser un poco académico en el término. Así que creo que todavía tenemos un camino nosotros para seguir adelante. Espero haber contestado la respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Excelente, gracias. La Gracias. respuesta a la Sí, pregunta, perdón. Muchas gracias. Yo empecé registrando en libros, ahora en la nube. O sea, la misma compañía que yo le pago la membresía del software contable, ahora nos está ofreciendo nosotros todo en la nube. Y mejor para nosotros. Sí, nosotros acá tenemos ya hace varios años que tenemos la ley y de repar, que están todas las separatas, digo, y las cuestiones positivas, y ya las teníamos usando en la nube hace un tiempo. Así que sí, ya llega, pasa el tiempo y hay que ir ayornándose y no hay que tenerle miedo tampoco a los avances, a las cosas nuevas. Doctor, muchas gracias. No, por favor. Un gusto. Mientras se van animando otras preguntas, comunicarles a los participantes que en el chat les están compartiendo el link para el registro de su asistencia y para el trámite del certificado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para nuestro ponente de este segundo tema? ¿No? Parece que todo quedó claro. No, muy bien. No tenemos preguntas. En este caso, a ver. No tenemos más preguntas. Vamos a, bueno, un poco ya se ha ido explicando, ¿no? De las carreras, como ya lo mencionó, no sabemos qué carreras son las que van a reemplazar a las actuales, ¿no? De acuerdo a cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, se va a ir visualizando en este caso las carreras que se necesita. Gustavo nos pregunta ahí, los trabajos de investigación realizados por una IA. Como en este caso, me imagino que va un poco por la validación de estas investigaciones. Es interesante la pregunta. ¿Cuál es la validación de...? Yo pongo un ejemplo que a veces siempre lo doy, se lo doy a mis alumnos cuando doy clases. Bueno, por ejemplo, vamos a usar de ejemplo a ChatGPT, que es lo que más se utiliza, creo que es lo que utilizamos todos y todos conocemos. ChatGPT nos da algo como cierto, como válido. Ahora, yo si no tengo la capacidad de poder contrastar eso y lo doy como válido absoluto y no hago ningún tipo digamos, de cuestionamiento y no utilizo ningún tipo de pensamiento crítico, lo que va a llegar o lo que nos va a ir llevando es tomar como válido absolutamente todo lo que nos diga la inteligencia artificial. Esto es en el caso y en la explicación más chica, que puede ser conceptos muy básicos, muy simples, que nos da la inteligencia artificial en preguntas, digo, capaz que son un poco más escuetas, de una clase, no de una carrera de grado. Ahora una investigación a gran escala, también tenemos que tomar el mismo criterio en el sentido de nosotros poder generar también, digo, el raciocinio, tener el raciocinio suficiente como para saber si esto está bien o está mal.
sino con el tiempo vamos a tomar como válidas cuestiones a las cuales nosotros no vamos a saber si es correcto o no. ¿Qué digo con esto? No quiere decir que hasta hace 20 años nosotros teníamos que recurrir a un libro, y también lo dábamos, por cierto, porque es verdad eso. También me pueden decir, sí, antes íbamos a la biblioteca, hagamos el libro y también lo damos por válido. No quiere decir que ninguna de las dos cosas estén mal. A la hora de la investigación y a la hora de entender si un concepto o un tema está bien, nosotros tenemos que tener la capacidad, y muchísimo más ahora que hay una democratización en cuanto al acceso a la información, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables en las cuestiones de investigación, y todo lo que nosotros vayamos a generar como contenido, lo tenemos que empezar a generar con un sentido de responsabilidad mucho más grande. Cuanto más información tenemos, mucha más información tenemos que procesar. Y también poder generar contenido de calidad nos tiene que llevar a un punto donde nosotros seamos críticos del material que vayamos a leer, que podamos contrastarlo, que podamos compararlo, y que podamos, generar contenido de calidad. Si no, lo que vamos a terminar haciendo es repitiendo investigaciones o repitiendo papers con información que los vamos a sacar de un algoritmo, de una inteligencia artificial, y vamos a copiar y pegar. Entonces vamos a estar llegando a resultados, primero que pobres intelectualmente, y después erróneos seguramente. La repetición sin ningún tipo de crítica o contrastabilidad de lo que estamos haciendo seguramente nos lleve al error. Me parece que en ese sentido tenemos que ser responsables nosotros, ya que tenemos toda la información que podamos procesarla, tenemos al alcance de la mano. Entonces tenemos que generar nosotros contenido de calidad, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad suficiente para poder discernir también lo que está bien y está mal. Tenemos que volver un poco, ¿no?, a la creación genuina de conocimiento. Si bien es una herramienta que nos sirve, porque obviamente nos facilita muchísimos trabajos, también ser responsables en esa área. Perfecto. En esa misma línea también Eduard Moreno nos consulta. Él es estudiante y actualmente muy pocos, como menciona, estudiantes utilizan la IA. Pero ¿qué tan importante sería involucrar la ética a la búsqueda de información para los trabajos? Para mí, y vuelvo un poco a la respuesta anterior, no hay que cerrar la puerta, obviamente que ya está acá, hay que aprender a utilizarla. Como docente, creo que también hay un largo camino para los docentes de entender que esto es algo que ya está acá, que se va a utilizar y que lo van a utilizar. Lo que hay que saber es la forma de no suprimir o no intentar ver que no utilice la inteligencia artificial, sino que se utilice de una manera responsable, justamente. De que no sea un copy-paste. Si bien, ya hace años que se utilizan copiar y pegar, porque antes, si bien no estaba el ChatGPT, no estaba Cloud 2, tampoco seamos tan inocentes en ese sentido. Hace años que vienen usando, copy-paste de Google, en definitiva. Que el algoritmo de Google justamente era una inteligencia artificial también, ¿no? Solamente que no la teníamos al alcance de la mano. Yo creo que hay que ser responsable en cuanto a la utilización, pero más que nada porque es la formación también, desde el estudiante es la formación personal de uno. Y tenerse el suficiente, no sé si amor propio, ¿no?, pero sí saber que estamos justamente caminando, generando un camino de aprendizaje que sea justamente útil y que sea valorable para nosotros en el futuro. Seguramente, como todos, va a haber buenos estudiantes y malos estudiantes, como también hay buenos docentes y malos docentes. Hay que ir a una reconversión de lo que es el sistema educativo, que muchas veces, tanto como la legislación, siempre a veces va más atrás de los cambios tecnológicos, y también va más atrás de los cambios sociales, ¿no?, que se van generando. Pero es un gran desafío que tenemos, las unidades académicas en todas las instancias, en primera instancia, las de secundario, las de un nivel universitario, y también las de nivel de posgrado. Creo que también es una discusión, una rediscusión permanente que tenemos que tener los actores que estamos involucrados, sean los docentes, sean los estudiantes, sean los funcionarios de las casas de estudio. Creo que tenemos que estar involucrados en este cambio que ya está acá. Ya no podemos seguir mirando para un costado ni nada, sino que tenemos que hacernos cargo. Efectivamente. Roberto ahí acota algo para complementar. Sí. La revolución
de la IA es casi como la aparición de los celulares. El uso depende de las necesidades y de la ética de cada persona. Muy bien. Muy bien, ya no tenemos. No sé, algo más para ir finalizando, licenciado Jonathan. No, me parece muy acertado el comentario sobre que es como una revolución de cuando aparecieron los teléfonos, digo, hace, no sé, 15 años, me pongo a pensar, no, más de 15 años, pues ya había teléfonos hace 15 años, pero hace 20 años por ahí no podíamos pensar o dimensionar que dentro de la mano podíamos tener un teléfono, pues ya existían los teléfonos, pero podíamos tener un teléfono, tener un GPS. Antes me acuerdo que teníamos que usar otros dispositivos externos para poder escuchar música. Y quizás hoy, en ese momento no dimensionamos todo lo que se venía después con los teléfonos celulares. Hoy no podemos vivir sin teléfonos celulares prácticamente, porque la sociedad nos exige estar hiperconectados a todo momento. No solo la sociedad en cuanto al sentido de la vida social, sino que también en la vida laboral. Ahora, nosotros, esta revolución como me gusta el término, la revolución de la inteligencia artificial, creo que nosotros no la estamos dimensionando en lo que nos va a cambiar la vida de acá a futuro. Pensémoslo como el teléfono cuando salió. Bueno, pensemos ahora, también volvamos para atrás, pensémoslo cuando salió Internet. Bueno, ahora nosotros, mediante el camino, Internet, teléfono, inteligencia artificial, ¿a dónde vamos a llegar? Y no solo acá a 20 años, porque fíjense que el avance corre mucho más rápido a medida que nos va pasando el tiempo. O sea, la Internet desde que apareció hasta que fue un boom pasó tanto tiempo. El teléfono hasta que hubo un boom pasó un poco menos de tiempo. Y ahora desde que apareció la inteligencia artificial va a pasar mucho menos tiempo hasta que sea un cambio totalmente disruptivo en la sociedad como la conocemos. Me parece que nosotros esto lo estamos viendo a pasos agigantados y seguramente de acá a 5 años va a cambiar totalmente el concepto de la vida que tengamos nosotros como la conocemos hoy en día. Perfecto. Con esta reflexión final también dio respuesta a lo que ha consultado Erinson sobre cómo será la IA en unos años, ¿no? Eso ya se proyecta y eso no va a durar mucho tiempo para poderse desarrollar y vendrán cosas o tecnologías más emergentes. No, totalmente. Aparte nosotros hoy no tenemos la dimensión, porque no podemos dimensionar lo que va a venir. Porque nosotros antes no dimensionábamos cosas como el teléfono, como la internet, y muchísimo menos vamos a tener la capacidad hoy de entender lo que se va a venir más adelante. Obviamente que no hay que ser apocalíptico ni ser extremista, esto es algo que viene para ayudarnos en el desarrollo, como seres humanos, como personas, como sociedad. Lo que hay que saber es entenderla y tratar de poder aprovechar todo lo que nos dé. Esto recién empieza, esto es el nacer de algo nuevo. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Jonathan, por toda esta información que nos ha compartido. Así que agradecerle en nombre de la universidad, agradecerle en nombre de Incuba y de todos los presentes. Así que vamos a pedir igual a los presentes que activen su cámara para la foto con el ponente de este segundo tema. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto, ya estamos ahí. Y estamos con la foto. A ver, la ingeniera Nícida, si nos vuelve a apoyar. Sí, a ver, todos atentos, miren a la camarita, unos minutitos, a ver. Ahí va la primera toma. Listo, ¿quién más se anima? Ahí va. Entonces, 1, 2, 3. Listo, un momentito por favor para pasar a la siguiente. Un minutito. A ver, ahora pasamos a la siguiente. No se A puede. ver, ahí tenemos más participantes. A ver, 1, 2, 3. Ahí está. A ver, 1, 2, 3. Listo. Listo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a los dos ponentes. Y antes de despedirnos, voy a compartir una imagen para ver los temas que vamos a tratar el día de mañana. Mañana igual nos vamos a conectar a las 11 de la mañana, empiezan nuestras ponencias. Por favor, ¿me confirman si se visualiza? Ahí está. Sí, ingeniero.
Sí, muchas gracias. Mañana tenemos la ponencia de inteligencia artificial y el desarrollo del pensamiento crítico a cargo de 2 ponentes argentinos, que es Diana Levitt, que hoy estuvo en sala también participando, con el licenciado Pablo Calello. Y también vamos a tener la segunda ponencia explorando la evolución de la inteligencia artificial desde el perceptrón hasta los modelos GPT. El ponente va a ser Sebastián Rosales. Los 3 ponentes en este caso del día de mañana son de Argentina.